defecto de membrana que también es interesante, que también es raro, fíjense. Ahorita llevamos esferocitosis, eliptocitosis, ovalocitosis del sureste de Asia, estomatocitosis, serocitosis, y viene otra que se llama acantocitosis hereditaria. Esta también es muy rara. Entramos a las anemias hemolíticas que son raras, pero bueno, vale la pena que las conozcamos. La acantocitosis hereditaria es igual otro tipo de anemia hemolítica cuyo defecto es la membrana de los glóbulos rojos. Y la causa más común, ojo, más común es un decir. La causa más común de la forma hereditaria, que de por sí es rara, es la deficiencia de beta-lipoproteínas. Apúntele, la acantocitosis hereditaria en la forma más común se debe a la deficiencia de beta-lipoproteínas, que también se le conoce como A-beta-lipoproteinemia. Los eritrocitos, como lo sabemos, y cualquier membrana celular está compuesta de una bicapa de lípidos. Hay dos hemicapas, la hemicapa interna y la hemicapa externa. Los pacientes que producen acantocitos, estos se forman porque hay un mayor contenido de lípidos en la hemicapa externa. Y ese lípido que se acumula en mayor proporción es la esfingomielina, que es un componente importante de la membrana de los glóbulos rojos. Ojo. A sabiendas que la membrana interna o la hemicapa interna está constituida por fosfatidilcerina y por fosfatidiletonolamina. La parte interna de los glóbulos rojos en la membrana está constituida por fosfatidilcerina y fosfatidiletonolamina. La lámina externa o la parte externa está hecha o contiene fosfatidilcolina, esfingomielina y colesterol. Las membranas tienen que tener colesterol para darles resistencia. Pues resulta que en la forma hereditaria faltan un tipo de lipoproteínas que se llaman beta. Al existir ese tipo de disminución de ese tipo de lipoproteínas, automáticamente se empiezan a incorporar otro tipo de lípidos a la membrana, y lo que se va a hacer es que la hemicapa externa crece más sobre la parte interna. Para que esto se mantenga estable, la membrana del glóbulo rojo forma prolongaciones que no están homogéneamente distribuidas en la membrana. Es decir, hay prolongaciones cortas, otras más largas. Esa sería la definición de un acantocito, un eritrocito que tiene prolongaciones en la membrana no homogéneamente distribuidas y tampoco del mismo tamaño. Obviamente no nada más sufren los eritrocitos, sino más bien sufren otro tipo de membranas celulares como las neuronas. Y entonces los pacientes con acantocitosis hereditaria llegan a tener cierto tipo de daño neurológico, porque también hay broncas con las neuronas que son o contienen bicapa de lípidos. También tienen problemas con la membrana de los enterocitos. Por lo tanto, estos pacientes desarrollan procesos de malabsorción por ese mecanismo. Una incorporación anormal de esfingomielina en la hemicapa externa. También tienen alteración de las neuronas de la retina. Otra cosa asociada al aumento de lípidos anormal en la hemicapa externa. El frotis puede ser bastante llamativo. Vale la pena que se revise. Los pacientes tienen anemia hemolítica que en algunas ocasiones
Puede ser una anemia hemolítica que es compensada, a veces no es compensada de manera importante y por lo tanto hay anemia. Es decir, los pacientes con acantocitosis hereditaria son casos raros. Pueden tener anemia o no. Lo que sí es que al frotis se observan abundantes acantocitos, que es la enfermedad que más acantocitos tiene. Y entonces el diagnóstico se realiza gracias a una electroforesis de lipoproteínas, investigando o diagnosticando la deficiencia de las beta lipoproteínas. Hay más de una y por lo tanto hay más de otras. Hay alfa lipoproteínas, pero menos beta lipoproteínas. No nada más hay acantocitos en la acantocitosis hereditaria. Es decir, acantocitosis como tal también tiene diagnósticos diferenciales. Hay otras enfermedades que también tienen acantocitos, pero obviamente en menor proporción. Y dentro de ese grupo de enfermedades que tienen acantocitos están las siguientes. Hay un síndrome que se le conoce como síndrome de corea acantocitosis, en donde falta una proteína que se llama coreína. Es una enfermedad muy rara, aproximadamente debe de haber como 300 casos descritos a nivel mundial, es muy rara. Pero esos pacientes tienen daño neurológico. Y lo que se conoce es que estos pacientes que tienen corea acantocitosis tienen movimientos no coordinados, tienen problemas del equilibrio, pierden la facilidad de hablar, pierden la forma de poder consumir alimentos, de tragar, se pueden ahogar, tienen daño neurológico y empieza a aparecer después de la tercera década de vida. Es decir, el paciente es normal, pero ya los síntomas se agudizan hasta la tercera década de vida. Son casos muy tristes y tienen movimientos como, ¿cómo decirlo?, ondulantes, como si fuera un cierto tipo de Parkinson. No pueden controlar los movimientos. Si están parados, hacen esto. Tienen problemas para hablar. Es algo delicado. Y esos pacientes que se le puso corea acantocitosis es porque tienen acantocitos. Tienen alteraciones, te vuelvo a decirlo, de las membranas celulares, de las neuronas. Y tienen acantocitos, es una opción. Otra situación donde también se observan acantocitos es la enfermedad o síndrome de McLeod, o el grupo sanguíneo McLeod, como lo quieran mencionar. McLeod, dice la gente que es lo que más se le parece, en donde los pacientes tienen deficiencia de los antígenos Kell. Esa deficiencia de antígenos Kell favorece o de alguna manera está asociada a una incorporación anormal de lípidos en la membrana de los glóbulos rojos y por lo tanto tienden a acantocitos. Otra situación que también tiene acantocitos es la mucolipidosis 2 o enfermedad de células I, que después hablaremos. También tenemos en la forma hereditaria presencia de acantocitos en la enfermedad de Wolman. También la veremos después. Es una enfermedad lisosomal donde falta la lipasa ácida. Después hablaremos de todo ese tipo de patologías. Lo que quiero dejar en claro es que hay enfermedades que tienen acantocitos de manera hereditaria, pero la que tiene más es la acantocitosis hereditaria. Pero está la enfermedad de Wolman, síndrome de McLeod, corea acantocitosis, enfermedad de Wolman, enfermedad de células I, y todas esas contienen acantocitos, pero la que más tiene, vuelvo a decirlo, es la acantocitosis hereditaria. Hay otras que son presencia de acantocitos, pero de manera adquirida, que suelen ser más frecuentes. Por ejemplo, una persona que tiene ausencia de vaso, ya sea porque nació sin vaso, esplenia, o es un paciente esplenectomizado, tenía pero se lo quitaron, va a desarrollar con el paso del tiempo
presencia de acantocitos en el frotis. Los glóbulos rojos, de manera normal, cuando circulan por el vaso, pierden lípidos. Los glóbulos rojos, cuando circulan por el vaso, pierden lípidos. Salen del vaso, están en circulación, ganan lípidos. Y eso es algo completamente normal. Pierden, ganan. Pero, si el paciente, por la razón que usted quiera, no tiene vaso, no existe un sitio anatómico donde se pierdan lípidos. Por lo tanto, siempre el glóbulo rojo está ganando lípidos. Y dentro de esos lípidos se acumulan en la hemicapa externa, pero también pueden acumularse en la hemicapa interna. ¿A qué voy con esto? Que el paciente va a tener en el frotis acantocitos, codocitos y cuerpos de Howell-Jolly. Apúntale. La presencia de acantocitos, codocitos y cuerpos de Howell-Jolly indican ausencia de vaso. Usted, por revisar 5 microlitros de sangre, puede diagnosticar que el paciente no tiene vaso. Claro, pues hay que meterle ojito, ¿verdad? Suena interesante, cuerpo de Howell-Jolly, ¿no? Los hemos escuchado. De hecho, más adelante en la presentación viene un cuerpo de Howell-Jolly. Es interesante, ¿no? Los cuerpos de Howell-Jolly son fragmentos de cromosomas. Es decir, durante el proceso de mitosis, por alguna razón, algún cromosoma se fragmenta y queda un corpúsculo que es pequeño, que queda dentro del glóbulo rojo y se llama cuerpo de Howell-Jolly. Toda la gente forma cuerpos de Howell-Jolly, es normal. Pero estos cuerpos de Howell-Jolly son retirados en el vaso. Es normal. Todos formamos cuerpos de Howell-Jolly, pero se retiran en el vaso. Y eso es normal, ¿eh? Todos los días formamos cuerpos de Howell-Jolly, pero se eliminan en el vaso. Pero ¿qué es lo que pasaría si todos los días se forman, pero ya no tengo vaso? Que entonces ya no existe un sitio anatómico donde se puedan perder. Ojo, ya no existe un sitio anatómico donde se puedan perder. Por lo tanto, persisten dentro del glóbulo rojo. Por eso la presencia de codocitos, acantocitos se asocia, y cuerpos de Howell-Jolly se asocia a la ausencia de vaso. Fíjense qué interesante es esto. Otra situación donde también se pueden observar acantocitos es en el hipotiroidismo. Fíjense, todo lo que se puede sacar de información cuando empezamos a revisar la morfología. Ojo, hipotiroidismo. Los pacientes con hipotiroidismo, como después platicaremos, son pacientes que llegan a tener una anemia por defecto de producción. Entonces yo tengo un pacientito con eritros bajos, con hemoglobina baja, con retis bajos, y le encuentro acantocitos, no de manera importante, pero sí tiene, el chiste es verlos. Yo podría pensar que el paciente pudiera tener hipotiroidismo. ¿Qué tengo que hacer? Pruebas de funcionamiento tiroideo. O perfil tiroideo, como lo quieran decir. Un aumento de TSH puede sugerir o apoyar el diagnóstico de hipotiroidismo. Otra, pacientes con daño hepático, una insuficiencia hepática grave, un paciente alcohólico, un paciente cirrótico, tiene presencia de acantocitos en el frotis. Entonces, siendo una célula que es el acantocito, tiene varias connotaciones diagnósticas. El chiste es darle sentido a.
un paciente con anorexia extrema, un paciente con desnutrición severa, que viene a tono de lo mismo más o menos, tiene problemas con los lípidos circulantes. ¿Qué sucede? Que se empiezan a formar acantocitos. Empiezan a formar acantocitos. Entonces, los acantocitos, vuelvo a decirlo, tienen varios orígenes. El chiste de nosotros es tratar de encontrar cuál es la causa. Y aquí están, miren. Esta es como que la forma característica del acantocito. Glóbulos rojos que tienen prolongaciones en la membrana no homogéneamente distribuidas y tampoco de la misma longitud. Ojo, acantocito. Acantocito. No confundir con los equinocitos, que son como una corcholata. Son diferentes. Oiga, los acantocitos pueden ser un artificio del frotis Nel. Esto es real. Los acantocitos nunca son un artificio. Oiga, ¿los equinocitos pueden ser un artificio del frotis? La respuesta es sí. Y se pueden formar por el simple contacto de la sangre con el vidrio. Entonces, fíjense, apúntele. Los equinocitos, anteriormente llamados crenocitos, apúntele. Los equinocitos son diagnósticos de nada. Son de chocolate. No cuentan. Si los ven y los reporten, porque puede confundir al doctor. Salvo que el paciente tenga insuficiencia renal crónica. Si el paciente no tiene insuficiencia renal crónica y usted le encuentra equinocitos que son como corcholatas, como los pelos de la Lisa Simpson, ojo, eso es un equinocito que es de chocolate, por lo tanto no se reportan, pero si el paciente tiene insuficiencia renal crónica, entonces sí se reportan. No es que los equinocitos y la insuficiencia renal crónica sean el diagnóstico, porque no es cierto, pero sí se asocian de alguna manera por la alteración del metabolismo del calcio. Nomás así se las dejo. Entonces, la mayor parte de las veces que encontremos equinocitos no se reportan y por obvias razones no se parecen a los acantocitos. Voy a conseguir 2 hojas para tratar de ejemplificar este ejemplo. Ok, fíjense, glóbulo rojo, 2 semicapas, externa e interna, bicapa de lípidos. Son 2 semicapas que obviamente están tan pegaditas que no pareciera que son del mismo tamaño. Por obvias razones, una hemicapa tiene que ser un poquito más grande que la otra. Por cuestiones muy pequeñas, pero es una más grande que otra. Ojo. Bicapa de lípidos. Es lo normal. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes que tienen presencia de acantocitos? Que una de las 2 semicapas, que en este caso es la externa, va a ser mucho más grande que la interna. Entonces vamos a doblar esta hoja para simular que esta creció más. La forma que se tiene para que la membrana sea estable es la siguiente: que se formen pliegues para poder mantener engrapada la membrana y por lo tanto se forman estas prolongaciones. Y estas prolongaciones son
estas, que no están unidas, que no están distribuidas de manera homogénea. Esa es la forma de un acantocito, el origen de un acantocito. Esta fotografía corresponde a un paciente que tiene acantocitosis hereditaria, que ya dijimos que es una enfermedad rara, y el paciente tenía deficiencia de beta lipoproteínas. Los acantocitos son células que son no tan rígidas y por lo tanto la hemólisis no es tan grave. El problema para el paciente que tiene acantocitosis hereditaria no es tanto si tiene anemia o no. El verdadero problema es el daño neurológico, el daño a las neuronas, daño a los enterocitos, que favorece un proceso de mala absorción. Estas son fotografías de acantocitos en otras enfermedades. Puede ser la enfermedad de Wolman, puede ser los pacientes que tienen hipotiroidismo, puede ser el paciente que tenga insuficiencia hepática grave, desnutrición severa. Es decir, son varias las connotaciones de la presencia de acantocitos. Persona con hipotiroidismo, pero la enfermedad que más acantocitos tiene es la acantocitosis hereditaria. Fíjense, esta fotografía es de un paciente con anorexia. Y aquí está un neutrófilo sonriente, ¿ve? Pero estos empiezan a convertirse o están en transformación de acantocitos. La importancia de hacer un frotis. Esto es raro, pero bueno, dentro de las rarezas vale la pena que sea estudiado el paciente. ¿Vamos bien? Paciente con desnutrición severa por anorexia. Entonces, fíjense, con esto terminamos las alteraciones que tengan que ver con la membrana. Vimos ya hasta ahorita el resumen de las talasemias que tienen que ver con cadenas globínicas. Estamos viendo defectos de membrana, y dentro de los defectos de membrana, la que lleva a mano, la que es más frecuente porque da datos clínicos que pueden hacer pensar que el paciente tiene algo, es la esferocitosis. Así de sencillo. La esferocitosis lleva a mano. Ahora, también está la liptocitosis, está el SAO, está la estomatocitosis, que estos cuates tienen biometrías normales. Pero como tienen biometrías normales, puede ser que el diagnóstico sea mucho más complicado, porque nadie en su sano juicio pensaría que una persona que tiene una biometría normal pueda tener algo alterado, ¿no? Por eso, mi amigo, por eso, mi amiga, hay que hacer frotis.